Los perros son conocidos como el mejor amigo del hombre, pero el hombre, en su gran mayoría, no lo es para estos animalitos, tratados con desprecio y llamados perros callejeros. Miradas tristes e inocentes reflejan su soledad. Estos canes buscan su alimento a diario en el basural y muchos han encontrado la muerte por saciar su hambre. Pero siempre hay una esperanza al final del camino. No es necesario ser amante de los perros para conmoverse con este gesto de verdadera humanidad, de amor y lealtad hacia los perros. Se trata del grupo de acción social Andahuaylas Corazón Animal, quienes en la actualidad lograron alquilar un pequeño terreno para construir un albergue para los perros más necesitados. Y los visitamos en pleno trabajo. Estamos aquí en el albergue tratando de acudir a los casos, digamos, más urgentes, enfermedades y bueno, queremos también que las personas nos ayuden, ¿no? Los perros son animales sintientes, ellos sí sienten dolor, sienten frío, sienten hambre y creo que debemos ponernos un poquito en su lugar. Creo que a nadie le gustaría vivir en el frío, bajo la lluvia y que te anden echando de todos los lugares a patadas, ¿no? Estos cachorritos fueron rescatados de una muerte segura. No. A esta perrita nos contactó una señorita por medio de la página. Fuimos a rescatar a la perrita porque ya estaba a punto de parir y ¿qué hubiera sido de esta perrita si hubiese parido en la calle? Quizás sus cachorros hubiesen muerto o la perrita hubiese padecido de hambre ya que dormía en la calle, vivía en la calle la perrita, ¿no? Existen historias conmovedoras en cada una de estas mascotas que viven en este albergue provisional. Esta perrita, a quien llaman Bianca, fue rescatado en la calle cuando todos la despreciaban por sus heridas que posee. Ella es Bianca. A ella la hemos rescatado de la calle. Tiene una inflamación en sus genitales. El doctor nos dijo que es un tumor. Ella necesita quimioterapia, 6 sesiones de quimioterapia, porque en realidad sí tiene esperanzas de sobrevivir. Cada quimioterapia nos cuesta 60 soles. A costo social, porque el doctor realmente es un ángel porque nos da costo social para casi todo, para todos los casos. Y bueno, en realidad nos encantaría que nos ayuden a salvar a Bianquita porque con todos los casos que tenemos a veces no nos damos abasto económicamente porque nadie nos subsidia. Nosotras asumimos todos los gastos. Ocasionalmente hay personas de buen corazón que a través de la página se contactan y hacen donaciones. Cuenta que no estaba atropellada, sino le habían envenenado. Entonces la acudimos, pasó la noche en la clínica porque estaba realmente mal, ya que nos dijeron que estaba desde la madrugada y trataron de prestarle ayuda, pero no se pudo, entonces pasó toda la noche y ahora está un poco mejor, pero de todas maneras está en recuperación, ¿no? Primero agradecer al doctor Isaías de la Clínica Veterinaria San Francisco de Asís, que nunca nos ha negado a ayudarnos en un caso. Con la perrita Cocker que envenenaron en Talavera, él nos financió movilidad y todo. Siempre nos ha cobrado costo económico el doctor. Por lo menos ahora siquiera se levanta su cabecita porque ayer estaba, le levantaba la cabeza y se caía. Su copo. Ya como ves, no puede ponerse en. Esta iniciativa empezó con Dariet Reynoso y Dali Lersundi, chicas de buen corazón que buscan rescatar de la dura calle a los perros y darles hogar, comida y amor. Estamos con quienes han iniciado esta cruzada, se podría decir, de Andahuaylas Corazón Animal. Hola Dariet, explícanos un poco en qué parte de Andahuaylas nos encontramos. Estamos a unas cuadras de la plazoleta de Cruzpata. La estrategia fue usar el Facebook para captar más personas caritativas de Andahuaylas. Cuando yo vi en internet Andahuaylas Corazón Animal y me sentí identificado con la página porque me llamó la atención y me incorporé al grupo enviándole un mensaje de inbox. ¿Cuántos integran Andahuaylas Corazón Animal? Activamente somos 4 nada más. Y el señor Fortunato, que obviamente nos ayuda muchísimo. A ver, el señor Fortunato nos ha ayudado desde el primer día que nosotros vinimos acá a instalarnos, porque nos turnamos para traerles la comidita. Estoy alquilando y... ¿Todo el ambiente o es una parte? No? Una parte, la mitad.
les doy su comidita hacia los animalitos. ¿A qué hora te despiertas? A las 5:30, sí. A 5:30 ya están desayunando las mascotas. Sí. Es lamentable que las autoridades de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo sean incapaces de resolver una cruda realidad, pese a que hace poco se aprobó un proyecto de ley de protección a las mascotas. Creo que si no quieren verlo por el lado humanitario, les corresponde el tema de sanidad, les corresponde el tema de la ciudad. Por ese lado necesitamos la ayuda para que ellos puedan estar mejor y no estén en las calles. Y es un problema del cual se debería encargar la municipalidad al 100%, y más específicamente la unidad de salud ambiental. Todas de nosotras hacen muchas labores a lo largo del día y la excusa de cada persona es que no tengo tiempo, ¿no? Pero tiempo hay para todo. Tardes. Yo me llamo Gloria Truyenque, soy madre de familia de una de las voluntarias y como tal también involucrada pues en este proyecto, ¿no? Y hay un dicho que dice, pues si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? Y no me quedaba otra. Tal es así que los días domingos, por ejemplo, a nosotros nos toca traer la comida y la señora Miriam nos facilita la comida de lunes a sábado y los domingos sí lo tenemos que hacer en mi casa y traer acá. No es solo el hecho de venir y traer la comida, sino también de estar un tiempo acá con los animales. Los animalitos también tienen vida y son los mejores amigos del hombre. Cuidan la casa, están al lado de las personas. El perro es el mejor amigo del hombre. El mejor amigo del hombre, el mejor de los mejores. Nosotros como grupo queremos que se reduzca la población canina, ya que realmente se ve mucho maltrato en la calle, generalmente con las hembras. La gente se ensaña con los perros y creemos que eso no es justo. Y si usted busca expandir su familia, le presentamos a nuevas mascotas, desde cachorritos hasta adultos, dispuestos a robarse su corazón y darle mucha alegría durante toda su vida. Bueno, la perrita, una vez que los cachorros crezcan, les desparasitemos y les pongamos su primera vacunita, ya van a estar listos para adoptar. O sea, nuestra función es, lo que nosotros como voluntarios queremos hacer es buscarle siempre un hogar a cada uno de estos cachorritos. Recuerde, no compre un perro de raza, mejor adopte uno sin casa. En Andahuaylas Corazón Animal lo están esperando. Andahuaylas Corazón Animal.